Saludos un año más con todos ustedes. Iniciamos una nueva campaña en el otoño, ya acabó el verano y empezamos otra vez con los programas de Palencia en el 2000, que fue precisamente una de las conferencias que ha tenido mayor éxito, no solo de público, sino de demandar todo eso. Por lo tanto, vamos a hacer una especie de monográfico, se lo vamos a repetir, esa conferencia de Juan Pedro Medina, y precisamente queremos que ustedes sepan realmente ese contenido. Nos van a permitir que sea de una manera monográfica y que no les contemos los precios, que no les contemos nada, únicamente eso. La conferencia de Palencia en el 2000 con Juan Pedro Medina. La PAC está suficientemente justificada porque es la política que permite que los ciudadanos europeos se alimenten. Y no solo los ciudadanos europeos, sino que también parte del mundo. ¿Y dónde estamos? Pues después de 3 años, prácticamente 3 años, de negociación en Europa y un año casi en España de debate interno, en julio de este año, antes del verano, el Gobierno de España presentó, en lo que se refiere a pagos directos, 4 textos legislativos, 4 propuestas de reales decretos, donde se va a regular lo esencial de los pagos directos. Se presentaron, ahora están en fase de análisis de las alegaciones, pasarán al Consejo de Estado y probablemente se publiquen en el mes de noviembre. Un decreto para el nuevo pago base, los nuevos derechos, un decreto para la gestión de las ayudas de todos los pagos, de todos, que se van a gestionar, y un decreto de temas horizontales en condicionalidad y el SIPAC, que ahora veré. Hay otros 4 reales decretos, pero, porque algunas veces habrán oído que hay 8, los otros se refieren a cuestiones ya más menos trascendentales. Una es del viñedo, otra es de desarrollo rural, pero en cuanto a las competencias de los distintos organismos pagadores, menos importantes que estos 4 a los que me refiero. ¿Y va a cambiar el modelo? Pues lógicamente sí. Partimos de una PAC actual, la PAC 2013 o la 2014, donde la mayor parte de las ayudas, casi el 90%, es el pago único, y donde había unas ayudas acopladas a la vaca nodriza, al artículo 68 de determinadas producciones, y un poquito, que ya desaparece en 2014, que es la ayuda a la remolacha por diversificación de cultivos. Estas son las ayudas que había. En un futuro, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener 4 tipos de pagos. Algunos obligatorios, este pago, el pago verde, porque ya nos decían que la PAC tiene que ser más ecológica y nos dicen que tiene que haber un 30% del límite para el pago verde. Otro, un pago obligatorio para los jóvenes, el pago base, que va a ser el pago más importante, los nuevos derechos, y otro, los nuevos pagos asociados, que van a ser un 12%. No hay mucha diferencia de ayudas asociadas a ayudas acopladas, 10,5, 12. 2 reflexiones que quiero hacer para que lo entiendan. ¿El modelo de pagos es novedoso? Yo les digo que no. La historia del actual pago único y de dónde proceden sus importes va a lastrar el futuro. Y va a lastrar cómo se va a configurar el pago base, el pago principal. Y además, no es novedoso porque lo que plantean desde la Comisión son pagos, en teoría, desacoplados, basados en derechos. O sea, el modelo actual, donde hay un componente principal para los derechos, o sea, el 56, un pago verde que es el 30, pero es complemento de los derechos, y luego otros. ¿Y los cambios significan que la nueva PAC va a ser más simple? Pues también les digo que no. Y lo verán a lo largo de mi exposición. Porque yo creo que la nueva PAC vamos a pasar de un régimen de pago único actual donde todo vale a un modelo de ayudas semi-asociadas, sujetas a más requisitos de cumplimiento que la condicionalidad. Por lo tanto, no habrá simplificación. No habrá, y lo verán. Y lo que es importante, y creo que hay que valorar positivamente, muy positivo, quizá lo más positivo de todo. Partimos de una PAC 2013, lo más positivo, y el dinero global. Partimos de una PAC 2013, donde en términos brutos
En España había 5.492 millones de euros para el pago único y para las ayudas acopladas. Partimos y vamos hacia una PAC ya en 2014, donde no habrá modulación. Cuando decía brutos es porque estos pagos se modulaban en un 10% aproximadamente, por lo tanto los pagos netos eran 5.000 millones, más o menos, en España. Partimos hacia una PAC 2014, donde ya hemos hecho un ajuste lineal a principio de año, lo que acordarán de todos sus derechos del 8,64%, una corrección muy parecida a lo que era la modulación, un poquito menor, y eso significa que la PAC 2014, a expensas si hay o no algún coeficiente corrector por temas como el veto ruso o las crisis alimentarias, pasamos a una PAC de 4.978 millones de euros en 2014. Y vamos a llegar a 2015 o 2019, que es la que tengo proyectada, a una PAC de aproximadamente 4.893, hasta aquí, millones de euros. Por lo tanto, un presupuesto global semejante al actual, en términos de pagos netos, un poquito inferior, pero semejante. Pero ese presupuesto se va a repartir de diferente forma como se venía repartiendo, porque, como he dicho, un 30% va a ir al pago verde, un 56% al pago base, un 2% a los jóvenes y un 12% a los pagos asociados. Y además habrá un régimen de pequeños productores cuyos importes van a salir de los anteriores. ¿Y por qué digo que se va a repartir de diferente forma? Porque yo clasifico los nuevos pagos en dos bloques. Un bloque que les llamo pagos universales, todos los agricultores activos lo recibirán, que cumplan las condiciones que luego veremos, pero universales, y que representan un 86%. Eso quiere decir que más o menos un agricultor que hoy cobre 100, un 86% más o menos lo va a tener garantizado. Vale. Y luego habrá unos pagos específicos que van a estar sujetos a condiciones. Lógicamente va a haber un pago a los jóvenes, y eso lo van a cobrar los jóvenes, los que tengan menos de 40 años, que se hayan instalado recientemente. Y luego va a haber un pago asociado que va a ser el 12%, 585 millones de euros, que va a estar dirigido a determinadas producciones agrícolas y principalmente ganaderas. El que no tenga ese tipo de producciones, que luego diré, no lo va a recibir. Por lo tanto, estos pagos solo lo recibirán aquellos que cumplan. Estos son universales, estos los que cumplan. Y luego está el régimen de pequeños, como digo, que es un régimen especial, simplificado. Aquí sí está la simplificación para los pequeños, que serán aquellos cuyos pagos directos sean menos de 1.250 euros. Y aquí añado que será un milagro que un agricultor reciba importes iguales a los actuales. Como agricultor, eso será un milagro. En el conjunto del territorio, les puedo garantizar que en el conjunto del territorio Castilla y León probablemente gane algo, Palencia no va a perder en el conjunto del territorio de Palencia. Pero sin duda en el conjunto del territorio de Palencia va a haber agricultores que cedan importes para que otros lo reciban. Y básicamente en esta está la cuestión, en los pagos asociados y también en un proceso que ahora veremos de convergencia. ¿Qué requisitos tienen que cumplir esos agricultores para ese pago universal, que es el pago básico, que es el principal? Es lo que llamamos la cláusula llave para recibir ese pago. Pues para recibir ese pago, en 2015 hay que ser agricultor activo, luego diré lo que es, hay que haber sido perceptor de ayudas directas en 2013 o haber recibido derechos de la reserva en 2014 y, lógicamente, tiene que presentar solicitud el próximo año, en 2015. Esto es lo que se llama cláusula llave. Todos que tengan derechos, que cumplan activo, que hayan cobrado en el 2013, podrán tener la cláusula llave. Y hay otro dato importante, una cosa es cómo entro y otra cosa es cuántos derechos me van a asignar. Y esto también era una de las preocupaciones que había para España, porque la propuesta inicial de la Comisión es que todas las hectáreas admisibles, que prácticamente es todo el territorio, a excepción de las tierras forestales, los improductivos, las charcas, las carreteras, las construcciones, pues todas las hectáreas recibieran el pago. Pero para España eso era un problema muy importante. Suponía pasar
de 17 millones de hectáreas que tenían derechos, 22 millones de hectáreas declaradas, hasta 36 millones de hectáreas potenciales en España. Al final, en la negociación se consiguió limitar esa superficie y al final España, con ese criterio de poderlo limitar, había dos opciones. Lo que ha decidido en la conferencia sectorial, por eso os pongo el símbolo de España, es que el cupo de superficies o el número de derechos de cada agricultor, porque va a ser un límite individual de cada agricultor, el número que se le van a asignar a cada agricultor será igual al número de hectáreas admisibles que el agricultor declaró en 2013 o al número de hectáreas admisibles declaradas en 2014, la menor. Y es, insisto, esto es un cupo individual, una salvedad sobre las hectáreas admisibles, que he dicho que son todas, excepto los forestales y los improductivos. Pues una salvedad tengo que hacer sobre la superficie de pastos, y esto también es algo novedoso para la nueva PAC. Y por eso digo también de ayudas semiasociadas. Semiasociadas, ¿por qué? Porque era necesario corregir errores del pasado y era necesario llegar a una correcta definición de actividad agraria y superficie admisible o elegible. El principal problema de la reforma actual han sido los pastos, esas superficies donde un número de agricultores importantes en España han venido percibiendo las ayudas porque tuvieron ovejas en el año 2000-2002, ya no las tienen y tenían pastos, o porque tuvieron remolacha, tampoco lo tienen, se jubilaron, pero tienen pastos en Sanabria, en Cervera o en Pola de Gordón. Eso era un problema, cobrar sin tener actividad agraria. Era probablemente una condición artificial. No hemos sido lo suficientemente valientes los estados para aplicar condiciones artificiales, que teníamos la herramienta, la teníamos ya, especialmente desde la aplicación del chequeo médico. Pero en un futuro los pastos solamente se van a asociar a explotaciones con ganado. Y además, en principio, se les va a estas explotaciones con ganado, con vaca, con ganado, con especies compatibles con el pasto. Se les va a exigir una densidad orientativa, 0,2 UGMs por hectárea o una vaca 5 hectáreas en la equivalencia. Si superan esa densidad, que no lo justifican, pues lógicamente sería una condición para tener en cuenta. Y además, como acto de partida, también se va a tener en cuenta las explotaciones que estén dadas de alta en REGA cuando se aprobó la reforma, en el año 2013. Las que se hayan dado de alta como nuevas, que ya las hay, pues esas situaciones de que se hayan dado de alta supuestamente para crear una condición artificial van a ser analizadas individualmente. Eso no quiere decir que uno que se haya dado de alta en REGA en el 14 no cumpla, porque puede haber gente que se ha incorporado como nuevo. Por eso aquí ya pongo un símbolo de atención, los pastos solamente para el ganado. Por lo tanto, los agricultores no van a recibir derechos, si no tienen ganado, por sus superficies de pastos. Ya veremos qué pasa con los importes, pero por derechos no van a recibir los agricultores. ¿Y quién es el agricultor activo? También atención, porque tienen margen de maniobra. Pues agricultores activos serán aquellos cuyos pagos directos representen como máximo el 80% de los ingresos agrarios, ayuda y restos de ingresos agrarios. Un agricultor que cobre 8.000 euros tendrá que justificar 2.000 al menos de venta de las producciones. Si cobra 16.000 tendría que justificar 4.000. Y así, si van multiplicando por 2, lo van calculando. 80-20. ¿Qué año se va a tomar como referencia para comprobar este ratio? Pues se va a tomar el ejercicio fiscal más reciente. En la próxima PAC, la primera de esta reforma, se tomarán como referencia los ingresos de las ventas que se efectúen en 2014. Por eso hay margen, todavía hay margen. De aquí a diciembre tienen margen. Y que se incluyan en el IRPF que se efectúe el próximo año, en mayo, junio del próximo año. Si no se cumple con este año, con el más reciente, nos iremos a los 2 años anteriores. Esto siempre. El año que viene será el 15, ejercicio fiscal 2014, 13 y 12. El 16 será el 15, 14 y 13 y así siempre. Por lo tanto, atención, si no tienen ingresos justificados este año, tienen todavía la oportunidad de justificarlos. Esto no lo tienen que cumplir los pequeños. Los de cobren menos de 1.250 euros, esto no tienen que cumplir. Y vamos al pago base
ese pago, ¿cómo se ha creado? Pues atendiendo esa flexibilidad que dan los reglamentos a los estados, y especialmente preocupante para España y para otros estados del sur, era aplicar lo que es la piedra filosofal de esta reforma y de la reforma de 2003, que eran pagos idénticos por hectárea. Eso lo hacía muy complejo para España, porque en España hay secano y regadío, en España hay vacas lecheras sin superficie y vacas nodrizas con mucha superficie, y era muy complejo. Y por eso la reforma permite ir hacia un modelo regional, regiones agronómicas. Y España opta por ese modelo. Para optar por ese modelo toma como referencia la comarca agraria como la entendemos. En Palencia, pues el Cerrato, Campos, Boedo, Saldaña, Valdavia, Guardo, Aguilar y Cervera. Esas son las comarcas agrarias de Palencia. Y estos eran los rendimientos que tenían esas comarcas antes del pago único. Y como digo, la historia pesa. Por ejemplo, en Campos tenía 2,5, ¿no? El Cerrato tenía 2,7. Y verán como el resultado que luego les presentaré es parecido a este mapa. Pero si en Campos tenía 2,5, pues un agricultor de cereales, de cebada, pues percibía más o menos pues 2,5 por 60, más o menos, 150 euros, más o menos, un poquito más, por hectárea. Eso era lo que era su derecho del cereal. Pues ahora les puedo garantizar que ese agricultor va a tener en torno al 56% de ese importe, como pago base. ¿Vale? Este es el modelo territorial. A ese territorio, luego vendrá la gallina. ¿Por qué hacemos ese modelo territorial? Pues principalmente, en un estado como España, la distribución política pesa mucho. Y si cuando negociamos y el ya próximo comisario viene y en febrero, cuando se negocia el marco financiero, dice España va a tener unos importes de pagos directos semejantes al periodo anterior, los consejeros automáticamente responden: si España no pierde, yo no quiero perder. Y principalmente responden, pues lógicamente, las comunidades importantes, entre las que está Castilla y León, pero fundamentalmente Andalucía. Andalucía es la principal perceptora. Y es la que más presiona por este modelo territorial, porque Andalucía es la principal perceptora, 1.600 millones de euros, nosotros los segundos, más de 900 millones de euros anuales de pago único. Y este modelo regional lo que pretende, y todos los análisis que se han hecho desde el Ministerio, se ha pretendido reducir al máximo la transferencia de importes entre territorios principalmente. Lo que va a ser imposible es que no haya trasvases entre agricultores. Ya se lo garantizo que eso es imposible, pero que les vuelvo a decir que no es el principal problema. No es el problema. Esos importes se van a distribuir en la comarca en base a 4 tipos de superficies: las tierras de cultivo de secano, las tierras de cultivo de regadío, los cultivos permanentes y los pastos. El año pasado, Fernando Miranda, que era presidente del FEGA, que ahora es director general de Producciones y Mercados, cuando estuvo en la conferencia en Caja España, decía que esto era pasar de un modelo histórico, donde cada agricultor tenía su referencia histórica, su mochila histórica, hacia un modelo regional, de pagos por hectárea por el territorio. Esto va a ser un mixto, no va a ser un modelo totalmente regional, porque los importes no van a ser idénticos dentro de una región. Va a haber diferencias para cada uno de los agricultores. ¿Y dónde está el problema? La gallina después. ¿Dónde está el problema? ¿Y dónde estaba la gran incógnita a resolver? Pues el problema ya lo creamos en el año 2006, con la reforma actual. Porque en el 2006 hicimos un cóctel explosivo. ¿Qué hicimos? Pues todos los importes fueran de agricultura, de cultivos herbáceos, de azúcar, de lúpulo, o de olivar, o tabaco, o de ganadería, los mezclamos y formamos la mochila del pago único, el cóctel. O sea, mezclamos manzanas y peras. Y ahora resulta que esas manzanas y peras, o lo que es peor, líquidos casi, hay que separarlos. Y técnicas hay muchas, pero es difícil muchas veces separar lógicamente los fluidos. Y por eso pongo aquí la gallina. La gallina
bueno, la gallina, para que reírnos, se va a poner en el montón, como que fuera un montón de trigo, y lo va a empezar a dispersar. La gallina va a ser el ordenador en este caso, pero para que sea un poco didáctico, pues la gallina, ¿no? Y lo va a empezar a dispersar con criterios lógicos, de forma que los importes que procedan de tierras de cultivos, de lúpulo, de remolacha, de algodón, van a ir a las tierras de cultivo principalmente. Sí hay tierras de cultivo, lógicamente en la comarca las hay, y van a ir a secano a regadío. En algunos casos directamente al regadío, y ahí quizás es donde tengan que estar atentos un poquito en su declaración de 2015, dentro de las posibilidades que ofrezca, pocas, porque el azúcar, los importes que procedan de la remolacha, que son casi hasta 900 euros por hectárea, van al regadío directamente. Los importes del lúpulo también al regadío directamente. Los importes del maíz también, algodón, tabaco, pero ahí no tenemos, van al regadío directamente. El resto de los cultivos herbáceos, la cebada, el girasol, van a tierras de cultivo y si hay secano y regadío, se reparten proporcionalmente. Esto que se ha utilizado para hacer las regiones, se va a utilizar de igual forma para cada agricultor. Para el agricultor igual. Depende de dónde procedan sus importes, a las tierras que declare y sobre qué tipo de tierras declare se le van a asignar. Si los importes son de ganadería, pues van a ir lógicamente a los pastos con una salvedad porque, y luego lo verán, parte cuando hay tierras de secano o tierras de cultivo y pastos se reparten proporcionalmente. Inicialmente pastos, pero también hay un desvío de importes hacia las tierras de cultivo, allí donde coinciden, en las explotaciones que coinciden. Y los importes de cultivos permanentes, como puede ser el olivar o el viñedo en otros casos, van a los cultivos permanentes. Pero el problema surgió cuando creamos el pago único, ahora lo tenemos que deshacer. Y de aquí es donde surgen las diferencias, porque aquí hubo gente que en una misma hectárea, en este pago único, tenía importes de maíz, de cultivos herbáceos de maíz, y también tenía importes del sector lácteo. Y eso pasa en Saldaña, en muchos casos. Y eso hace que los importes fueran importantes. Y esto, atención, les pongo atención, porque así se han creado las regiones y así se va a crear el importe de cada uno de ustedes. Los derechos de cada zona de cada uno de ustedes y sus importes, con unos datos que luego diré. ¿Y qué importes se han tenido en cuenta para hacer las regiones? Los importes 2013 de estos sectores. El pago único, cuyo límite eran 4.913 millones, el 32% de las vacas nodrizas en España, 147 millones de euros, el programa de rotaciones de cultivo, 54, en Palencia no hay nada, y las ayudas al tabaco y algodón, que en Palencia tampoco hay nada. O sea, en Palencia nos ceñimos a pago único y vacas nodrizas, los 225 productores de vacas nodrizas y un importe X. En Castilla y León, lógicamente, tenemos rotaciones. Este importe que se cobraba por hectárea y que se cobra por hectárea, que es unos 60 euros por hectárea, en las zonas poco productivas, en las zonas con rendimiento menor de 2 toneladas por hectárea, en Palencia ninguna, ese importe se integra en la mochila, en el pago base. Y eso significa que a una hectárea de una zona de La Mancha que tuviera 1,8, automáticamente la pones en el 2,8. Porque 60 euros será más o menos lo que una hectárea de cereales cobraba. Todos estos importes se van a aplicar un coeficiente, por eso alguna vez he citado el 0,56, y por eso es muy fácil, si un agricultor solo tiene pago único, vea usted qué importe de pago único tiene, cuántos derechos tiene, cuántas hectáreas admisibles, con la salvedad de los pactos, multiplique por 0,56, importe de hectáreas por 0,56, ese es su importe unitario por hectárea, para el pago base. Es ese. Y el que tenga vacas, pues tiene que sumar un poco de las vacas. O sea, así de sencillo. En función del pago único que tenga, pues le va a dar un importe u otro. Estas zonas se van a colocar en capas gráficas en el SIPPAC, pues diferenciando los tipos de tierra. El hecho de que aquí tengan colores diferentes no quiere decir que haya zonas donde se puedan unir las mismas tierras de secano y cultivos permanentes. Y veremos que en Palencia las tierras de secano van a ser las mismas que las de cultivos permanentes, porque cultivos permanentes no tienen relevancia en Palencia. Y esto va a aparecer en el SIPPAC, no sé si aparecerá ya antes de que empiece la campaña 15, pero obligatoriamente en el SIPPAC
cuando esto se cree, tienen que aparecer dibujadas las distintas zonas, los distintos territorios con su código de zona y con su uso, si es tierra de cultivo, tierra de regadío, pastos o cultivos permanentes. Y bueno, pasamos ya a los datos del resultado de las zonas para Castilla y León en secano. Aquí alguna salvedad, aunque me atrevo a decir los importes provisionales, y les he dicho las fórmulas, aquí les digo los importes provisionales, pero aquí hay una salvedad, porque así va a figurar en el Real Decreto que se publique, en el artículo 9, los importes concretos exactos no se van a definir hasta 2015, porque la superficie 2015 va a ser determinante. Estos datos, en términos de importes, son orientativos. Lo que sí van a existir son ya estos extractos, estas 24 zonas en España. Este es el mapa de secano de Castilla y León, donde tenemos zonas, en función de más o menos amarillo, es más o menos importe. Las zonas de menor importe, el oeste, zona 3, ahí está el importe que tienen. La zona 4, una zona central, todo el campo es prácticamente Palencia, excepto Cerrato y Guardo, que está en la zona 3, con unos importes, no lo veo desde aquí, pero para no equivocarme, son orientativos, en torno a 90 euros por hectárea, orientativo. Están entre 85 y 100 y la media es 90. Y el Cerrato, junto con Arlanzón, en Burgos y otros, en la zona 5, que están en orientativamente 106, 105 euros por hectárea. Esto sería Palencia, zona 5, zona 4 y Guardo, zona 3. Vuelvo al mapa de las comarcas que sirvieron de base para el pago único. Aquí están en verde. Verdes menos intensos, menos importes. El oeste, como ven, tiene menos importe. Y como ven, pues el oeste, a excepción del Bierzo, que es una situación especial, que había tabaco, había cosas históricas, había frutales, pues a excepción del Bierzo, como ven, el oeste, pues más o menos el oeste, y un poquito al sur. No se fijen en esto, ya luego les diré esto también, porque desde Salamanca dijeron, ¿qué pasa con Piedrahita? Pues en Piedrahita es que solo hay 100 hectáreas de secano, no es todo este mapa, solo son 100 que probablemente estén aquí. Mi comarca, la de muchos de ustedes, el Cerrato. ¿Por qué tiene el Cerrato más que campus? ¿Porque el director es del Cerrato? Bueno, puede ser una casualidad, pero el Cerrato estaba en 2,7. Igual que Arlanzón, Pisuerga y estas zonas de Burgos, ¿vale? Lógicamente la Bureba era la más alta, 4,4. Aquí está, a excepción del Bierzo, vuelvo a decir. Y también el Tietar. Nos podría chocar un poquito esto, Segovia, y Arévalo y Ávila, y alguna zona de Salamanca. ¿Por qué suben más estas zonas? Pues claramente por la influencia de la ganadería. Ya les he dicho que la ganadería, cuando hay ganadería, importes de ganadería, parte va a pastos y parte va a cultivos. Por la influencia de esa ganadería intensiva en esta zona, en Arévalo también y también la remolacha, que se cultivaba en los años 2000-2002, y en las zonas de Salamanca, donde tiene una importancia destacada la ganadería, hace que se incremente, junto con Ávila. Pues en Soria, fíjense que estas comarcas, Gómara y Almazán, tenían 2,7. Arcos de Jalón se ha unido al grupo. También hay una ganadería aquí en esta zona. Y Soria se queda como está Campos, en la 4. Y les digo que es real. Así es. O sea que el mapa responde mucho a esta situación con esas particularidades. El regadío. ¿Cómo va a quedar el regadío? Pues claramente va a haber en Castilla y León una zona de regadío importante, oeste, desde el norte hasta el sur, donde están los regadíos importantes del Páramo de León, la zona del Duero en Zamora, Salamanca y también Saldaña-Valdavia. En Saldaña-Valdavia, no solo por el maíz que pueda haber, sino por lo que ya les he dicho de la vaca de lechera, que parte de su importe estaba sumado en el maíz. Esa es una zona importante. Luego hay otras zonas, como puedan ser estas ya de regadíos más identificados con aguas subterráneas. No se fijen en Segovia porque son 100 hectáreas, que puede ser Arévalo, el sur de Valladolid, Cuéllar, pues con importes un poquito más elevados. Y luego ya, pues una zona donde abarca muy buena parte de Palencia, de Burgos, también de Valladolid, una zona 12, donde aquí siempre los limítrofes, lógicamente aquí en Valladolid podríamos decir que también hay maíz, esta zona hacia Zamora, pero siempre son problemas de limítrofes. ¿Sí? Si hubiéramos sido un municipio, hubiera sido más real el mapa, pero también más difícil, ¿no? Y lógicamente el Tietar, aquí por el tabaco. La zona 24 en España
es una zona exclusiva de tabaco en Extremadura, en Jaray de la Vera, con importes de más de 1.300 euros por hectárea. Y Palencia, pues ya les digo, una zona 12, Saldaña, y una zona 6, donde casi no hay regadío, a excepción de Aguilar, que hay unas 1.100 hectáreas de regadío, pero más testimonial. Los cultivos permanentes. En Castilla y León hay una zona principal de cultivos permanentes que van a estar en el estrato 1 de 42 euros, que claramente es el viñedo. Aquí está el Duero y aquí están casi todas nuestras denominaciones, junto con Tierras de León, Benavente y Los Valles, pues aquí está nuestro viñedo. El resto, pues está el Bierzo, por los frutales, están donde está nuestro olivar, en la sierra de Salamanca y en la zona del Bajo Alberche y Tietar de Ávila. Y el resto, si se fijan, no tengo el mapa porque no lo extender demasiado, pero el Cerrato tiene también el 5. En el Cerrato solo hay 200 hectáreas de cultivos permanentes, viñedo, algo de almendros, otras 250 hay en campos, son testimoniales y por lo tanto tienen el mismo valor que el secano, exactamente el mismo. Y lo mismo sucede en Burgos o sucede en Valladolid, fuera de la zona del viñedo. Y los pastos, Castilla y León va a tener una única zona, una zona 2, con importes en torno a 62 euros. Una única zona. Esto para mí ha sido lo más criticado, porque no sé si habrán tenido ocasión, pero si tienen la ocasión de profundizar, verán que en España va a haber tierras de pasto que, con independencia de la capacidad de producir masa vegetal, en Castilla y León van a tener importes de 62 euros, pero en Aragón van a estar por encima de 120 euros, en Cataluña en torno a 106 y en la cornisa cantábrica también van a tener importes elevados. ¿Por qué? Porque el importe que se destina a ese pasto de la cornisa viene de la leche, un sector intensivo. El importe que en Aragón se lleva al pasto es de su ganadería principal, que es el vacuno de cebo intensivo, con importes muy altos actualmente por hectárea, y igual sucede en Cataluña. Pero eso es difícil de entender. Y yo anuncio, igual no me equivoque, que igual que ha sido un problema los pastos por esa libertad que dimos, en un futuro probablemente la Comisión a este sistema tan complejo le plantee problemas, porque va a ser difícilmente justificable que un pasto de una calidad ínfima valga virtualmente, sin que se aproveche de verdadera real, pues incluso más que tierras productivas, pues como puedan ser el Cerrato, Arlanzón u otras. Por eso yo siempre propuse a nivel nacional que los pastos tenían que ser una única zona en España, porque cuando se pagaba una vaca, en el año 2000-2002, una vaca cobraba 200 euros en una hectárea de una pradera perfecta o una hectárea de un matorral malo, y por lo tanto debía ser el mismo importe. Y por lo tanto hemos creado una cosa virtual que a mí creo que va a dar algún problema que otro. Claro, aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los intensivos? Pues lógicamente estos intensivos, estos de Cuéllar, donde están muy aprovechados los pastos, no solo declaraban en Cuéllar. Los ceballeros de Cuéllar no declaraban aquí, muchos declaraban aquí, muchos. En Montaña de Riaño o en Porto. En Porto, en Zamora, fue el municipio que más creció la superficie. Les podíamos dejar una zona a ellos solos, pero eso era un cálculo virtual. Y el problema de crear muchas zonas también va a ser una dificultad añadida en el futuro, porque cuando se asignen los derechos a un agricultor o ganadero, en la zona donde se le asignen, si se asignan en el Cerrato, en secano, tendrá que justificar siempre hectáreas de esa misma zona, del Cerrato en secano o en Arlanzón en Burgos o zona 5, la que sea, pero siempre zona 5. No puede hacer lo que hacen ahora. Lo que hacen ahora es que hay gente que tenía maíz y se ha ido a Porto o se ha ido a Montaña de Luna con importes de maíz o de remolacha. Eso no va a ser posible. Allá donde se asignen los derechos, allí hay que buscar las hectáreas. Y por lo tanto eso va a ser una dificultad. Va a condicionar la disponibilidad de tierras y los trasvases de tierras. Es verdad que las tierras agrícolas se mueven menos. Los pastos, si le pusiera un mapa de cómo han evolucionado los pastos desde el 2005 al 2007, pues empezaron por aquí, bueno, por aquí, y casi dan todo el recorrido de la comunidad autónoma por los periféricos. Las tierras de cultivo son muy estables, pero lógicamente hay tierras en propiedad, tierras de arrendamiento, y eso va a ser una dificultad. Bueno, amigos, pues llegamos al final de este programa, pero no al final de esta conferencia de Juan Pedro Medina de Palencia en el 2000.
Ya ven que estamos de nuevo con todos ustedes a la misma hora, y el próximo programa les ofreceremos esa otra mitad de esta interesante conferencia que, cómo no, yo creo que tuvo una expectación tan grande que algunos incluso no pudieron estar viéndola, y por lo tanto esta oportunidad que tienen a través de este magazine. Así que hasta el próximo jueves, amigos. Adiós.